Aleluya. Gloria al que vive. Bendito sea Dios para siempre. Poderoso es el Señor. Poderoso el Señor. Dios le bendiga, amados, a todos de una manera especial. Dios le bendiga a todos. Bienvenidos una vez más. Hoy tenemos un tema bastante importante, porque es necesario que nosotros, como llamados cristianos o evangélicos, la base fundamental de lo que nos rige, de lo que nos guía, que es el Evangelio. Es importante que nosotros conozcamos el Evangelio, que nosotros sepamos qué es el Evangelio y cuál es la base, cuáles son sus columnas. Es importante, hermano, conocer acerca del Evangelio. Y hoy tenemos como tema el verdadero Evangelio. Vaya compartiendo esta palabra, que yo sé que va a ser de mucha bendición para muchas personas que se pueden encontrar por ahí con una persona que haga pregunta y quizás no sepan cómo responder ante una pregunta como ¿y qué es el Evangelio en realidad? O ¿cuál es la base del Evangelio? Y es importante porque el conocimiento nos abre puertas, hermanos, pero también nos las mantiene abiertas. ¿Y por qué queremos nosotros que se nos abra puertas? Es importante, hermano, porque Pablo dijo, se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. ¿Por qué? Para predicar el Evangelio, él dijo. ¿Por qué? Porque las puertas son para predicar el Evangelio, pues nosotros tratamos de alcanzar las almas. Y a medida que usted va predicando la palabra y usted tiene conocimiento de ella y puede llegar a más tipos de mentes, usted puede expandir el reino. Dios bendiga a la guerrera Araceli de una manera especial. Dios bendiga también a la guerrera Yasani de una manera especial. Entonces, hermano, es importante conocer, porque a medida que usted va conociendo y creciendo en conocimiento, usted puede llegar a más mente. Hermano, mire, hay muchas personas que dicen, y esto es erróneo, hermano, hay mucha gente que dice, no, aquí lo que no se dice tanto conocimiento, aquí lo que hay que tener es el poder de Dios, que la gente vea y crea. Hermano, eso no es así. Pablo no solamente andaba con los milagros, sino con el conocimiento. Dios bendiga a mi hermano Ramón Lorelvi de una manera especial, mi hermanito amado. Y amados, Pablo llegaba con el poder manifestando los milagros, pero también con el conocimiento de la palabra, transmitiéndola para convencer a través de la verdad de la palabra. Que la palabra es poderosa, hermano. Entonces, por eso Pablo dice, mi evangelio no vino en palabra solamente, o sea, no vino en palabras solamente, había un poder, pero había las palabras. Porque yo, en lo que concierne a mi caso, hermano, mire, en mi trabajo, donde yo trabajo, el Señor ha hecho milagros casi de todo tipo, hermano. Ha sanado gente que de un día para otro dejaron de fumar, gente cojo, Dios lo sanó, muchísimas cosas, hermano. Entonces, gente con la quijada bloqueada, el Señor me ha puesto a orar por todos ellos y Dios lo ha sanado, hermano. Y ellos no se han convertido, hermano, ¿usted entiende? Dios está trabajando, pero aún algunos, viendo lo que Dios ha hecho, todavía se hacen llamar ateos, hermano. O sea que un milagro no va a convencer a todo el mundo, hermano. Un milagro va a convencer a una persona, a una que otra, sí, van a ver los milagros y van a creer. Pero en realidad hay otras personas que no van a creer por los milagros, hermano. Se lo digo, de verdad. Dios ha hecho muchos milagros donde yo trabajo, hermano. Y muchos lo han visto, muchos han sido testigos, colegas de trabajo que están ahí y todavía no creen, hermano. Entonces, ¿qué es lo que los lleva yo a creer? La siembra, la semilla de la palabra va haciendo un trabajo en ellos. No es que por los milagros no se crea, sí, hay muchas personas que ven el milagro y creen. Pero normalmente es la palabra, hermano, que hace, que provoca en el corazón algo. Porque dice el Señor que mi palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Entonces es importante el conocimiento. Esos que no creyeron por un milagro, que vieron, pero no creyeron, a medida que yo voy hablando de la palabra en el trabajo, ellos me van haciendo preguntas, se van viendo interesados y me hacen preguntas, y a través del conocimiento de la palabra yo lo voy impartiendo y ellos se van viendo interesados y la palabra va provocando algo en ellos, hermano. Así que el conocimiento sí es importante, amados. No solamente el poder, no solamente la manifestación. Entonces hoy vamos a ver lo que es el verdadero evangelio. Vamos a ver lo que es el verdadero evangelio. Yo voy a empezar de una vez, encomendados en manos del Señor, y voy a leer una palabra en el Evangelio según Mateo. Voy a empezar. Vaya compartiendo este video para que
esta palabra llegue a más personas para que más personas que quizás no conocen a Cristo puedan entenderla y verla, pero también para que personas que quizás no conozcan, aún dentro del Evangelio, esta base bíblica, puedan conocerla y pueda ser de bendición para muchas personas. Denle like y comparta para que llegue a más personas. Así que vamos a empezar, amados. Mateo, capítulo 24. Y voy a estar leyendo el verso 14 como verso base para empezar este tema, el verdadero evangelio. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Mira, hermano, Jesucristo dando señales en Mateo 24 acerca de lo que es las tribulaciones, las señales y todo lo que va a acontecer antes del fin y los momentos que precederán o antecederán al fin. Jesucristo dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el reino. Este es el verso base para el verdadero evangelio, que es el tema de hoy. Entonces, este evangelio del reino, Jesucristo dijo este evangelio, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que Jesucristo, donde quiera que predicaba, hacía señales, todo lo que él hacía, donde quiera que se movía, él hablaba del reino de los cielos y había una manifestación y enseñaba acerca del reino. Pero nosotros vemos unas explicaciones más básicas y específicas ya cuando los apóstoles empiezan a expandir el reino. Dios bendiga a la pastora Marisa de una manera especial. Entonces, hay mucha luz que los discípulos, los apóstoles nos arrojan y nos conectan con las enseñanzas de Jesús para darnos más, para traer más luz y darnos más entendimiento acerca de todo lo que tiene que ver con el reino y el evangelio de Dios. Primeramente, la palabra evangelio viene de una palabra griega que es evangelion, que lo que significa es buena nueva o buena noticia, también es traducido como noticia feliz. Y eso vamos a ir viendo por qué a medida que vayamos viendo este estudio. Ahora, yo quiero leer un verso en Hechos, en el capítulo 24 también de Hechos, donde Pablo nos explica un detalle muy importante acerca del evangelio o del verdadero evangelio, lo que yo le llamo las columnas del evangelio, que voy a estar enseñando esto ahora. Mire, Hechos 24, yo voy a leer del 24 al 25. Mire lo que dice en el nombre de Jesús. Y a partir de aquí, entonces, vamos a seguir operando en la enseñanza, desglosando todo esto. Mire lo que dice Hechos 24, del 24 al 25. Dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Mire esto. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Mire esto. La fe en Jesucristo. Pablo está evangelizando, Pablo está delante de reyes, está delante de gobernadores, está delante de príncipes, y Pablo ya había recibido una palabra de parte del Señor que él iba a ser entregado, iba a ser llevado, encadenado, pero que él tenía que dar testimonio delante de los reyes en Roma y todas las partes que el Señor le había dicho. Y ya viéndose en una de estas situaciones, mire lo que dice la palabra acerca de lo que Pablo estaba predicando. Dice que Pablo disertó, mire. Voy a leer de nuevo. Algunos días después vino Félix con Drusila, su mujer, que era judía. Llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Primer punto del evangelio, la fe en Jesucristo. Sigo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga tiempo, cuando tenga oportunidad te llamaré. O sea que aquí vemos algo en lo que se apoya la fe en Jesucristo, se apoya el evangelio. ¿Cuáles son esos tres puntos? Mire, vamos a hablar de la fe en Jesucristo, pero vamos a hablar aquí de algo muy importante que dice el escritor, aquí Lucas, en el libro de Hechos, dice: la justicia, el dominio propio
y el juicio venidero. Mire que estas son tres columnas importantes, bases en lo que tiene que ver con el Evangelio. Primer punto, la fe de Jesucristo. Nosotros vamos a ir viendo en detalles. En el dominio propio no vamos a dar muchos detalles porque solamente una pincelada, porque el dominio propio es algo sencillo, es solamente la decisión del ser humano, para dar a entender que hay una decisión del ser humano. Vamos a hablar de eso, de la fe en Cristo, la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, que es la base, hermanos, del verdadero evangelio. Un evangelio que nosotros tenemos que vivir, pero también el que enseñamos y el que predicamos tiene que ser fundamentado en estas columnas, hermano, en esta base. La fe en Jesucristo, la justicia y el juicio venidero. Vamos a verlo por punto y después voy a estar entrando en detalle. Vamos a ver primeramente, vamos a desglosar. Veo que anda por ahí mi hermano Django. Dios te bendiga de una manera especial, mi hermano. No ha comentado, pero vi que anda por ahí. Dios te bendiga. Te mando un abrazo donde quiera que tú estés, hermano. No sé si es en Italia que he estado en Francia, pero te mando un saludo y un abrazo. Amado, entonces vamos a ver primeramente qué es la fe en Jesucristo. Y tengo muchos versos que voy a leer para detallar cada una. Cada columna, la fe en Jesucristo, la justicia y el juicio venidero. La fe en Jesucristo. Vamos a ir al Evangelio según Juan. Todos lo conocemos, hasta de memoria. A mí me gusta leerlo. No lo sabemos de memoria, pero yo quiero leerlo. Mire lo que dice aquí, Juan 3, 16 y 17. Mire lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Primer punto acerca de la fe en Jesucristo. Que Jesucristo es el enviado, Jesucristo es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el ungido, Él es el que estaba profetizado, el que había de venir. ¿Para qué? Para traer salvación, para que por medio de Él nosotros podamos alcanzar la salvación ya prometida desde antes de los tiempos de Cristo, mucho antes, en el tiempo de Abraham, que fue que se le hizo la promesa, aunque hay unas profecías más antiguas de Abraham. Pero este es el primer punto de la fe en Jesucristo, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es nuestro Mesías, que Jesucristo es el único en el que hay salvación, y eso lo vamos a seguir viendo. Mira lo que dice Juan 14 aquí. Todo esto es en base a lo que es la fe en Jesucristo, que es la primera columna que vamos a estar repasando hoy. Capítulo 14 de Juan, verso 6. Mire lo que dice. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un punto muy importante acerca de la fe en Jesucristo es que no hay, mire, la verdad es algo objetiva. La verdad es objetiva, absoluta. Vamos a usar esta palabra, absoluta. La verdad es absoluta, no es relativa. Muchas personas, según las religiones que siguen, piensan que la religión o que la salvación es relativa. O sea, personas que piensan que cualquier religión lleva a Dios, que yo si sigo rigurosamente la religión que yo sigo, si la aplico rigurosamente, puedo llegar a la salvación, porque mi religión también me conecta con Dios, pero es algo falso, hermano. La verdad es absoluta, porque si nosotros consideramos que cada religión tiene su verdad, considerando ya que cada religión tiene dogmas diferentes y creencias diferentes, entonces nosotros podríamos pensar que Dios es un Dios que cambia de opinión, lo cual no es el caso, o que Dios tiene varias verdades, lo cual no es el caso. La verdad nunca varía, hermano. La verdad es absoluta, no tiene. Por eso es que la Biblia dice que Dios no tiene sombra de variación. Él no varía, Él no cambia. Entonces la Biblia nos dice aquí que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque el Señor, conociendo todo de antemano, amados, para las personas, esta es una palabra que yo uso mucho aquí, que en este país, Francia, que hay tanta religiosidad, hermano. Yo uso mucho este verso, que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesucristo, el enviado, el que fue muerto y resucitado por nosotros, Él es el camino, no hay otro. Vamos a seguir viendo palabras que nos confirman esto. Juan 11:5. O sea que hay un solo camino, no hay dos, no hay tres, no se trata de una religión, se trata de una persona, y es la persona de Jesucristo. Mira lo que dice Juan 11:5. ¿O será esto? Me equivoqué de verso, espera un momento. Ok, vamos a ir a otro. Yo voy a pasar a otro rapidito.
Ok. Es el 25, 11:25. Mire lo que dice. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mire algo. Jesús le dijo a Marta, cuando llegó, su amigo Lázaro había muerto. Jesús vino 4 días después. Y le dijeron, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y él le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y le dijo, tu hermano resucitará. Y ella le dijo, yo sé que resucitará en el día postrero, o sea, en el día final. Y Jesús le dijo, pero yo soy la resurrección y la vida. O sea, yo no tengo, Jesús le dijo, no, es como si Jesús le hubiese dicho, yo no tengo que esperar que llegue el día final para resucitar a una persona, porque yo soy la resurrección y la vida, aleluya. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto está hablando de la esperanza de la resurrección, de la vida eterna, que como Él es el camino, Él es el enviado, Él es el que murió y resucitó por nosotros, es el único medio que tienen los hombres para acceder a la salvación, y que solamente Él, que es la resurrección y la vida, es el único que puede dar vida. Por eso que Juan en el capítulo 1 del Evangelio de Juan dice que en Él estaba la vida y Él era la luz de los hombres, y que esa luz se manifestó y se hizo en carne. Mire lo que dice aquí, vamos a ir rapidito al libro de Hechos, porque todavía tenemos 2 versos que leer en la fe en Jesucristo. Hechos 4. Mire lo que dice Hechos 4. Ok. Hechos 4:12. Padre, gracias. Mire lo que dice. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Mire, hermano, cada religión cree en su asunto, cada religión cree en su profeta, cada religión cree en su gente. Mucha gente cree que María, otros creen que Mohammed, hay otra gente que creen en una religión ahí budista, creen que Buda, hay gente que cree, hermano, y creen en tantas cosas. Mire, yo le voy a decir algo. La palabra es clara, ningún hombre, es por eso que cuando los fariseos mandaron a apresar a Jesucristo, que volvieron sin él, le dijeron, ¿por qué no lo trajeron? Él dijo, nunca hombre alguno habló como este hombre. Aleluya, ninguno. Usted sabe, el profeta de la religión musulmana, hermano, usted sabe lo que él dice en sus escritos. No vaya a leer cosas, hermano, eso yo lo averigüé en una fuente así, no es que yo ando leyendo cosas de religiones contrarias, hermano, no es necesario. Pero él dice en uno de sus escritos, yo no soy una innovación entre los mensajeros. Yo no sé lo que van a hacer con ustedes ni conmigo. Yo solamente soy alguien que anuncia lo que se les reveló. Eso dice Mohammed, la religión musulmana. O sea, que él no sabe. Y esta palabra que está en su propio libro, yo la uso para predicarle a ellos el evangelio. Mira lo que dijo Mohammed. Mira lo que dijo. Que él no sabe lo que van a hacer contigo, ni saben lo que van a hacer con él. Y yo le digo, yo personalmente no pondría mi confianza nunca en una persona que no sabe lo que van a hacer con él. No inspira confianza, hermano. ¿Qué confianza va a inspirar una gente así? Buda, que la reencarnación, y yo le hago preguntas a la persona, ok, pero ¿en qué tú vas a reencarnar? Depende de qué, de cómo haya sido mi vida aquí, ok, y en qué vas a reencarnar, no sé, yo no tomo la decisión, ¿y quién la toma la decisión? Mis ancestros, ¿y dónde están tus ancestros? En el más allá, y tus ancestros alguna vez estuvieron aquí, sí, ¿y por qué no reencarnaron? Hermano, mire, pregunta simple y sencilla, que lo ponen loco, hermano, ¿por qué? Porque no tienen una base, aleluya, no tienen un fundamento, no tienen una verdad clara establecida, como nuestro Padre, nuestro Cristo, que dijo, yo soy el camino, la resurrección, yo soy el camino, la verdad, la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nunca hombre alguno habló como este hombre. Nosotros tenemos la verdad absoluta del Evangelio, hermano, basado en la fe de Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, la resurrección. Hermano, Él por todos nuestros pecados, todo sobre Él para llevarnos a la salvación. Vamos a seguir, que vamos a terminar pronto ya con la fe en Jesucristo. Y entonces, todo lo que hemos venido hablando, nosotros ponemos nuestra fe en esta base, que es Jesucristo. Escuche lo que dice. Hechos 16, verso 37. Mira lo que dice aquí. Ay, Padre, pero ¿y qué es esto? Vamos a Efesios. Vamos a Efesios.
Espérese un momento, que no vamos a ir a Efesios de una vez, porque hay un verso muy importante que yo quiero leer que se me perdió. Ok, Dios mío, Padre, pero gracias. Es 31, no 37. Verso 31, Hechos 16, 31. Mira lo que dice. Ellos dijeron, mire, cuando en la cárcel, Pablo y Silas orando y clamando al Señor, la cárcel tembló, se abrieron las puertas, se rompieron las cadenas. El guardia, el soldado se iba a quitar la vida porque pensó que se habían escapado los presos. Y él le dijo, no te hagas daño, que todos estamos aquí. Entonces, mira lo que dice a partir del verso 30. Y sacándolos, le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dijo el oficial. Y dice el 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya, yo sé, hermano, mire, que esto es una palabra que fue directa para un hombre. Por esta palabra nosotros nos apoderamos de ella, hermano. Cuando nosotros creemos, hermano, y nosotros encomendamos nuestra familia en la mano del Señor, el Señor lo hace. Y nuestra fe, hermano, tiene que estar basada en Cristo, creyendo que nosotros somos salvos por Él, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, hermano. No hay otro nombre. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. En ningún momento dijo, yo soy uno de los caminos, dijo, yo soy una forma de vida. No. Él no dijo, yo soy una de las verdades. No. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Absoluto. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra forma de vida aparte de Cristo. Entonces, acuérdense que estamos en la primera columna del Evangelio, que es la fe en Jesucristo. Luego vamos a la justicia y luego vamos al juicio venidero, que son las columnas del verdadero Evangelio. Entonces, aquí vamos a leer ahora una palabra en Efesios 4:5. Mire lo que dice aquí. Un Señor, una fe, un bautismo. Vuelve y recalca la palabra, un Señor, una fe, un bautismo. O sea, Jesucristo dijo que el que creyere será salvo y el que no será condenado. O sea, el que creyere y fuere bautizado. Este evangelio sería predicado. Vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no será condenado. Y la condenación habla del juicio venidero, que es lo último que vamos a hablar aquí en estas 3 columnas del evangelio. Entonces, amados, un Señor y una fe. El Señor es Cristo y la fe es puesta en Él. No hay otra forma, hermano. En Jesucristo, Él es el camino. Mire, en Juan 3:16, Él fue el entregado por el Señor, Él es el ungido, el enviado por el Señor a entregarse por nosotros. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 11:5, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del sol en el cual podamos ser salvos. Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo y tu casa. Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo en Jesucristo. No hay otro. Ahora, en esto se basa la fe del creyente. El Evangelio se basa en la fe en Jesucristo y la fe en Jesucristo se basa en creer esta base fundamental de nuestra vida. Ahora, vamos a leer 2 versos o 3 para nosotros ver rapidito, pues yo tengo una enseñanza, puede ver en mi canal de YouTube, lo que es la verdadera fe. ¿Qué es realmente la fe? Yo voy a dar unas pinceladas aquí, porque esto ya sería otro estudio, pero voy a dar una pincelada antes de traer la justicia, que es la segunda columna del Evangelio. Y vamos a ver aquí, Primera de Pedro, 1:2. Primera de Pedro, 1:2. Vamos a ver lo que nos dice aquí. Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 2. Mire lo que dice. Pedro hace sus salutaciones. Voy a leer del verso 1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, no presencia, sino presciencia, o sea, antes, ciencia, conocimiento, o sea, conocimiento anticipado, desde antemano conocía, o sea que está hablando que Dios nos eligió desde su presencia, conocimiento anticipado, o sea que antes de que sean todas las cosas, Dios miró el futuro, vio y hizo una elección.
Nos escogió según su presciencia, elegido según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. O sea que Pedro nos está dando una pincelada aquí acerca de lo que, cómo funciona la fe. Dice que es para santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre. ¿Por qué? Porque sin obediencia no hay rociamiento de sangre. La sangre de Cristo no nos cubre. Nosotros tenemos que estar apartados del pecado para que la sangre de Cristo esté sobre nosotros. Por eso que Juan dice en una de sus epístolas que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. O sea, que para que la sangre te limpie de todo pecado, tú tienes que confesarlo y apartarte. Una persona que está en pecado, la sangre de Cristo no puede estar sobre él. El que practique el pecado, porque una cosa es cometer un error y otra es permanecer voluntariamente en el error. Vamos a seguir. Entonces quiero leer el verso 22 del mismo capítulo de Pedro. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Voy a repetir la primera parte. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. O sea que nuestras almas, la purificación no puede operarse, aplicarse en nosotros si no hay una obediencia a la verdad, una obediencia a la palabra, una obediencia a la fe, porque la fe también se obedece. Mire lo que dice aquí en Romanos, vamos a leer ahora, mire lo que dice aquí el libro de Romanos, la epístola a los Romanos, mire lo que dice. Mire lo que dice la epístola a los Romanos, vamos a leer el capítulo 1. Acuérdense que el tema es la verdadera fe. Estamos viendo el fundamento de la fe. Estamos terminando de ver vimos lo que es la fe en Jesucristo. Y estamos dando una pincelada acerca de lo que es la fe, que la fe es algo para obedecer. Mire, Romanos 1, 5 y 7 dice, 5 al 7, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe. O sea que la fe no es algo solamente que tú crees o que tú creíste y recibiste, no, ahora tú aplicas. ¿Por qué? Porque la fe se obedece, la fe tiene dogmas, la fe tiene principios que nosotros tenemos que obedecer. Dice, porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiere decir que la fe en Jesucristo manifiesta una obediencia como estuvimos viendo a la verdad. Y que todo esto tiene el principio de todo esto es la santificación. Dice, llamados a ser santos. ¿Por qué? Porque el que tiene fe vive en santidad. Las personas que no viven en santidad, hermanos, son simples. Son las personas que no tienen fe. El que no tiene fe no vive en santidad. La santificación, la santidad, hermano, es solamente para personas de fe. Usted puede creerlo y estar seguro de eso. Y esto es solamente una pincelada para que usted entienda que la fe tiene que ver con santidad y obediencia. Ahora, la primera columna la vimos, la fe en Jesucristo. Voy a repetir. Juan 3:16. Dios nos entregó a su Hijo por amor para salvación. Juan 14:6. Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 11:5. Él es la resurrección y la vida. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y Efesios 4:5. Un Señor, una fe, un bautismo. Esta es la primera columna del Evangelio, la fe en Jesucristo. Ahora, la segunda columna que vamos a estar tocando es la justicia. Y nosotros vamos a ver ahora unos versos que nos van a hablar de la justicia de Dios y cómo funciona esto. Y para esto nos vamos a quedar aquí en Romanos y vamos a ver el capítulo 3. El capítulo 1, perdón. El capítulo 1 que dice en el verso 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Dios bendiga a la guerrera Ana Castillo de una manera especial. Entonces, aquí en esta segunda columna, segunda parte de este estudio del verdadero evangelio, mire que en el encabezado de el verso 16 y 17, lo voy a repetir y voy a leer el 16 también. Mire lo que dice el poder del evangelio. Mire, dice el 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo voy a conectar eso con otro verso aquí, en el capítulo 3, verso 21 al 24. Mire lo que dice. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mire qué importante está esto aquí. Nosotros vimos que la fe es en Cristo. La fe en Jesucristo es la primera columna del Evangelio de Dios, del reino de los cielos. La fe en Cristo, donde estuvimos viendo todos los detalles. Ahora, la justicia de Dios, que es la segunda columna del Evangelio. La justicia de Dios dice que esta justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y si usted no está entendiendo, yo le voy a explicar, pero es necesario que yo conecte otro verso para que nosotros entendamos esto. Mire lo que dice Primera de Juan. Primera epístola de Juan, y aquí voy a desglosar todo lo que he hablado, para luego leer otros versos. Primera de Juan, mira lo que dice aquí, el capítulo 3, verso 4. Lo conozco, pero me gusta leerlo. Mira lo que dice. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea que todo el que peca infringe la ley, transgrede la ley, va contra la ley. Porque el pecado es infracción de la ley. Quiere decir que humanamente, cuando una persona roba, una persona comete un asesinato, una persona viola, una persona comete cualquier tipo de acción que va en contra de la ley lo va a juzgar y condenar en función de su delito. ¿Por qué? Porque él cometió el delito, delante de la ley es culpable, por ende merece el castigo. La ley de Dios opera igualmente, el juicio de Dios opera así mismo. Usted pecó, cada pecado tiene una consecuencia, cada pecado merece condenación. Por eso es que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, o sea que no estamos hablando de cualquier condenación. La palabra muerte viene del griego thanatos, que lo que significa es separación. O sea, por eso la Biblia habla de dos muertes. La primera muerte, que es la primera separación del cuerpo y del alma. Segunda muerte, que será la segunda separación, que dice que la segunda muerte solamente son para los que mueren sin Cristo, que es la segunda separación, o sea, separación de Dios por la eternidad, quiere decir juicio, infierno, condenación en el infierno eternamente. Entonces, mire cómo funciona todo esto. La justicia de Dios se revela por fe. Por la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios opera de la manera siguiente. Mire. Yo quisiera soltarle todo ya, pero es necesario que yo suelte todos los versos de la justicia para entonces entrar en materia y hacer un desglose más claro. Mire lo que dice aquí. En Romanos 2, capítulo 2. Y verso 2. Mire lo que dice. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Los que practican tales cosas, el juicio de Dios para los que practican tales cosas, está hablando, anteriormente estuvo hablando de los pecados, de inmoralidad, entre otro tipo de pecados. Entonces dice, sabemos que el juicio de Dios para los que practican tales cosas, o sea, para los que practican el pecado, es según verdad. ¿Y cuál es esta verdad? ¿Cuál es este juicio según verdad? Vamos a leer el verso 5 y 6. Dice, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Justo juicio de Dios, estamos en el juicio de Dios. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, que el justo juicio de Dios, para entrar ya en concretidad aquí, es que paga a cada uno según sea su obra. O sea, que si usted pecó, usted merece ser castigado. Usted fue contra la ley, por la ley de Dios te va a condenar en función de tu delito. No hay escapatoria. Dios es un Dios justo y que paga a cada cual según su obra. La gente que anda justificándose por ahí, pero yo no peco, yo no le hago mal a nadie, hermano, porque la gente piensa que hay 5 pecados: matar, violar, robar, entre otras cosas que no voy a mencionar. Entonces la mayoría de personas entienden, buscando satisfacer su propia conciencia, que si ellos no le hacen daño a nadie, no están pecando, pero sin entender a profundidad que le están haciendo daño a todo el mundo, hermano. Yo le voy a soltar una locura aquí. Con el simple hecho de usted no convertirse, usted le está haciendo daño a todo el mundo, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque nadie, hermano, que no sea un ejemplo en Cristo, puede ser un ejemplo fuera, hermano.
Nadie, hermano, porque usted no tiene a Cristo, usted no tiene el Espíritu. Y si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted no tiene dominio propio. Y si usted no tiene dominio propio, usted anda pecando a derecha e izquierda. Unos de una manera, otros de otra. O sea que todo lo que usted está proyectando, aunque usted venda una imagen, hermano, usted está pecando. Y cada pecado se le ha anotado en el cielo, hermano. Hasta un pensamiento de ira contra un hermano, una murmuración, todo eso el Señor lo anota. Usted miró a una mujer, o mujeres a hombres, usted miró, lo codició en su corazón, ya usted adulteró, ya usted fornicó. O sea que el pecado no es solamente pasar a una acción, sino que en tu mente un deseo mal inclinado o una mala intención en tu corazón y en tu mente, ya tú estás pecando. Entonces eso se te anota, hermano. Todos los pecados están anotados. Entonces imagínense el expediente criminal que nosotros tenemos en el cielo, hermano. Entonces, por eso que dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea que todo, como nosotros heredamos el pecado de Adán, nacemos en esta carne por el pecado y el mal, la ley del mal está en nuestra carne, en nuestros miembros. Mi hermano, la ley del pecado. Entonces nos impulsa el pecado, porque dice Pablo que el hacer el bien está en nosotros, el querer hacer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. Entonces, si no tenemos el Espíritu de Dios por la fe en Jesucristo, no podemos hacer el bien, no podemos ser testigos de buena cosa, por ende, somos culpables, hermano, porque son pecado tras pecado. Y para terminar, para concluir con esto, mira lo que dice segunda epístola de Corintios, la segunda epístola a los Corintios, mira lo que dice. Su capítulo 5 y verso 10, mira lo que dice. Aquí vamos a concretizar de una manera más clara. 5 verso 10, mira lo que dice. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno se reciba según sea su obra. Todo lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, que nosotros estamos viendo, para ya juntar todo esto y sacar extraer una sustancia. El juicio de Dios, ¿por qué dice que se revela por fe? Ahora yo voy a explicar todo lo que yo leí de una manera simple. ¿Por qué dice que se revela por fe y para fe y que el justo por fe vivirá? Simple. Por lo que estuvimos viendo, el pecado es transgresión de la ley. Estuve diciendo que el que peca va contra la ley, y si tú vas contra la ley te va a juzgar y condenar en función de tu delito. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado en nosotros. Ahora, eso merece condenación. Somos culpables todos. Entonces, ¿por qué dice la palabra que la justicia de Dios se revela por fe? ¿Por qué? Porque la fe en Jesucristo es lo que hace que la justicia de Dios se manifieste en misericordia hacia nosotros, para que sean borrados nuestros pecados. De la única manera que el hombre puede escapar del juicio de condenación de Dios es a través de la fe en Jesucristo. No hay una forma, hermano, no hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo para salvarse, hermano. Tiene que acceder a Jesucristo y obedecer. Claro, hay algo que el hombre tiene que hacer para salvarse: aceptar a Cristo y obedecer a la fe en santidad, hermano. Porque la pincelada que estuvimos dando, hablando de la fe, que tiene que ver con santidad, hermano, tiene que ver con obediencia. Todo esto es cuando usted tiene una fe genuina en Jesucristo. Entonces el juicio de Dios se manifiesta por fe y para fe. Por eso es que Jesucristo dijo que el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero que el que no creyere será condenado. Así es que opera el juicio de Dios. ¿Y por qué las personas me dicen aquí, por qué yo tengo que ser condenado por no creer en Cristo? Simple, porque tú estás en contra de la ley. Que Dios te bendiga, Jean-Luc. Que Dios te bendiga, abondamos. Estaba saludando a un amigo ahí, francés. Hermano, mire. Entonces me dicen, ¿por qué yo tengo que ser condenado por no creer en Dios? Eso es injusto. No es que es injusto. Al contrario, es justicia de Dios, porque Dios paga a cada cual según su obra. Y si tú estás yendo en contra de la ley, hermano, ¿cuándo te ha visto una gente, hermano? Estoy hablando de un juicio claro. Una persona que sea justa, un juez que no se deje sobornar. Porque sabemos que en diferentes países hay jueces que por el dinero se corrompen. Pero imagínense, ponga en pensamiento, un juez que no se corrompe, que no acepta dinero, que es justo y juzga con justa justicia, con justo juicio. ¿Usted cree, hermano, que una persona que está cometiendo actos aberrantes en contra de la ley, usted piensa que se le va a escapar a ese juez? No, hermano, la justicia lo va a condenar, hermano. Porque es culpable, hermano. La justicia no lo va a dejar escapar, hermano. Entonces la justicia de Dios, el justo juez, que ese sí verdaderamente es justo, hermano, no va a dejar que escape. Nadie se va a escapar al juicio de Dios, hermano. Nadie. ¿Por qué? Porque todo el que peca es culpable. Todo el que roba es ladrón. Todo el que fornica es fornicario. Todo el que blasfema es blasfemo. Todo el que habla mentira es mentiroso. Y todo eso son mentiras, hermanos.
todo lo que la Biblia prohíbe. Usted lo comete, usted está en contra de la ley y la ley te va a juzgar, te va a condenar porque tú eres culpable. Ahora, la justicia de Dios, vuelvo y repito para terminar con esta columna y pasar a la última, es que se revela en nosotros. ¿Por qué? Por fe. El justo por la fe vivirá. O sea que nosotros somos justos por la fe puesta en Jesucristo, que Él murió por nosotros. Es como que una persona lo vayan a apresar por causa de su delito y lo vayan a condenar. Pero antes de pasarle juicio, viene una persona y paga la fianza. Padre, te adoro. Y paga su fianza y dice, ¿cuánto es la fianza para que este hombre salga libre? Son tantos millones. Tenga, yo lo pago. Usted de repente viene y le dicen, sal en libertad, tú eras libre. ¿Qué pasó? Porque yo soy culpable. Yo reconozco que soy culpable, sí, pero alguien pagó tu fianza para que tú seas libre. Abashanda, Lima. Hay alguien que pagó el precio. Hay alguien que hizo lo necesario para que tú no tengas que estar aquí. Hay alguien que dio lo que tenía que dar para que tú no permanezcas preso en esta prisión. Aleluya. Y Jesucristo dio lo que tenía que dar. Él dio su propia vida, una vida santa, una vida pura, sin mancha, sin pecado, inocente. Se entregó por nosotros para que nosotros a través de él podamos acceder al perdón de los pecados y a la vida eterna. Bendito sea su nombre. Aleluya. Entonces, por eso es que tienes que creer, y si no creer es condenado. Porque si tú no crees y no recibes a aquel que pagó tu fianza, pues tú sigues siendo culpable. De la única manera que tú salgas de la cárcel es si tú, claro, porque hay que pensar que el preso no tiene las condiciones de pagar su fianza. No hay nada que él pueda hacer, no tiene lo necesario para pagar su fianza. Entonces, si él no tiene lo necesario para pagar su fianza y rechaza al que está pagando su fianza, pues lamentablemente va a ser condenado, hermano. Entonces eso es lo que pasa con el que rechaza a Cristo. Yo le digo, eso es lo que pasa. Por cuanto tú no has recibido al que pagó por ti, por cuanto tú no has recibido el perdón por el sacrificio de él, que fue la paga para que tú no mueras, pues entonces tú no estás recibiendo el perdón. El juez te va a condenar por causa de tu pecado. Entonces eso es lo que pasa, amados. Y así opera la justicia de Dios. Estuvimos viendo el verdadero evangelio basado en la fe en Jesucristo, la justicia de Dios que acabamos de ver ahora, y ahora vamos a pasar una pincelada en el dominio propio. ¿Por qué Pablo, en uno de los versos básicos que estuvimos hablando, dice que disertó acerca del dominio propio, de la justicia y del juicio venidero? El dominio propio, ¿por qué, hermano? Porque el dominio propio, todo ser humano tiene algo dentro de su alma que es la capacidad de tomar decisiones. Si bien es cierto que sin Cristo hay cosas que él no puede hacer, hay cosas que él no puede dejar, pero aún, mire, una persona, aunque esté lo más endemoniado que esté, hermano, tiene la facultad de decir sí o no al Señor. Por más endemoniado que esté, hermano, Dios le dio la facultad de decir sí o no. Por eso es que usted ve que el que ministra liberación sabe que a veces usted quiere hablar con la persona para preguntarle si acepta a Cristo, y a veces los demonios se manifiestan, no lo dejan hablar. Y uno tiene que reprender los demonios, hermano, para que suelte su mente y lo deje hablar. Entonces, cuando la persona está en sí, que sale del trance, el demonio lo suelta por la autoridad de Cristo, entonces uno le pregunta, ¿quiere a Cristo? Entonces ahí yo tomo su decisión, hermano, sí o no. Padre, te amo, papá. Poderoso es tu nombre. Entonces, hermanos, todos tenemos esta área en el dominio propio. La capacidad de tomar decisiones, de decir sí o no. Por eso es que la fe, la justicia, el dominio propio, hermano, y el juicio venidero. Y el dominio propio es por eso, hermano, porque el que se va a perder no es porque, mire, el que se va a perder no es porque Dios no lo amó. El que se va a perder no es porque Cristo no murió por él. El que se va a perder no es porque Cristo no hizo lo necesario, hermano. No es porque Dios no ha sido paciente, no, el que se va a perder es por voluntad propia, hermano, porque quiere perderse, porque quiere permanecer en su pecado. Por eso Jesucristo dijo que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. La luz representa a Cristo, las tinieblas representan el mundo y el pecado. Entonces, los hombres, hermano, hay personas que no se van a salvar, no es porque Cristo no hizo lo necesario. Hay personas que han tenido encuentro con Dios, que Dios le ha hablado audible, Dios se le ha revelado y todavía están en el mundo, hermano. Usted me está entendiendo. Entonces, no es porque Dios no hizo lo necesario, es porque ellos mismos tomaron su decisión. Por eso habla del dominio propio, porque es una decisión personal. Ahora vamos a pasar al fin, a la tercera columna del Evangelio, que está basada en el juicio venidero. Y al final voy a hablar de algo muy importante en base a estas tres columnas, hermano. En base a la predicación, no solamente a lo que nosotros vivimos y creemos, sino a lo que predicamos. Y le voy a decir después porque para que usted me entienda. Juicio venidero, para eso voy a ir a Hechos 17. Mire lo que dice
Hechos 17, estoy buscando. Escúcheme, hermano, tengo una Biblia de estudio muy grande y ya usted sabe. Hechos 17, voy a leer el verso 30 y el 31. Mire lo que dice. Pero Dios, habiendo pasado por alto, recuérdese que ahora estamos hablando del juicio venidero. Hablamos de la fe, dominio propio, justicia y ahora el juicio venidero. Esto está terrible, hermano. Mire lo que dice aquí. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Wow, mi alma tiene que adorar la gloria de mi Padre. O sea, mire, usted ve la conexión de estas tres cosas, hermano, porque el juicio venidero está basado en ¿qué? En la justicia de Dios, y la justicia de Dios es por fe o por incredulidad. Se manifiesta en cada uno según la fe o la incredulidad, por las obras. O tú serás juzgado por tus obras o por tu fe. Mire, entonces, hermano, que la fe también tiene obra, pero eso es otra enseñanza. Vaya a ver la verdadera fe en mi canal de YouTube. Entonces, hermanos, mire, aquí estamos hablando del verdadero evangelio, donde hablamos la fe, la justicia y ahora el juicio venidero. Entonces, Dios manda, dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia y que ahora Dios manda. Hay un mandamiento, hermano. Hay un mandamiento que Dios está mandando, y cuando termine con todos estos versos voy a volver a para hablar algo. Y Dios está mandando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A todos los hombres en todo lugar, por cuanto designó un día en el cual juzgará todas las cosas con justo juicio. O sea, hay un juicio venidero. Hay un juicio, hay un tribunal preparado, hermano, donde va a haber un juicio. Hermano, eso va a ser un evento terrible, hermano. Eso va a ser un evento terrible donde todo el mundo va a ver a Dios, hermano. Ay, aleluya. Todo el mundo va a ver a Dios y todo el mundo va a estar frente a Él, hermano. Va a tener que rendir cuentas. Ay, papá. Entonces, vamos a seguir. Vamos a ver rápidamente un verso en Daniel. Este es el más corto, ¿eh? Son 4 versos. Mira lo que dice aquí en Daniel. Daniel 7. Ok. Daniel 7, 9 y 10. Mira lo que dice. Daniel en la visión, dice, en una de sus visiones, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ok. Vamos a conectar esto ahora con Apocalipsis 20. El juez se sentó y los libros fueron abiertos, porque algo que nosotros tenemos que saber y entender, que hay cosas que usted no va a entender en Daniel hasta que no lea Apocalipsis, porque hay una conexión, es la misma visión del fin. La visión del fin de Daniel y Apocalipsis es la misma visión, lo único que hay detalles revelados en Apocalipsis que en Daniel no, y viceversa. Entonces vamos a ver aquí en Apocalipsis 20, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Mira lo que dice en Apocalipsis 20, 11. Y 12. Dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ay, Padre. Esto va a ser algo tremendo, hermano. Y los libros fueron abiertos. Ahí fue que nos quedamos en Daniel. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Yo le dije ahorita que todo lo que usted hace aquí, usted tiene un expediente en el cielo. Todo lo que usted hace se la nota. Mire que aquí se abren los libros. El libro de cada quien, hermano. Usted tiene su libro allá. Yo tengo mi libro allá. Padre, te adoro, Dios. Donde a usted se le está anotando todo lo que usted hace, hermano. Entonces aquí dice, son abiertos los libros y también el libro de la vida. Y fueron juzgados los hombres según sus obras, por las cosas que estaban escritas en los libros, no en el libro, porque habla de libros y de un libro. Los libros son los libros de cada quien, donde están escritas todas las obras de cada persona, y el libro es el libro de la vida. Y dice el verso 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mire el juicio venidero. Estuvimos viendo la fe en Jesucristo.
que es la base del evangelio. El verdadero evangelio consiste en estas tres bases: la fe en Jesucristo, la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, que es donde terminamos de ver ahora. El juicio venidero, porque hay un juicio, hermano, donde toda persona va a ser juzgada, hermano, por lo que hizo. Y lo único que va a librar a las personas de caer, mire, en este lago de fuego, donde dice Jesucristo que el gusano de ellos no muere y su fuego no se apaga, que es un tormento eterno, que serán atormentados por los siglos de los siglos, hermano. Esto habla del juicio venidero, hermano. La única manera de escaparse de eso es por la fe en Jesucristo y la obediencia a la fe en Jesucristo, hermano. ¿Y por qué yo dije que quería volver ahorita al libro de Hechos? Lo voy a decir. ¿Por qué? Porque, hermano, hay un problema hoy en día, o hay muchos problemas en lo que tiene que ver con la predicación. ¿Por qué? Yo le voy a explicar ahora. Porque a veces, hermano, yo he escuchado personas predicando, hermano, hablando que Cristo te ama, hermano, no es una mentira. Yo mismo predico, Cristo te ama. Yo le digo a la gente, Cristo te ama. Y a veces solamente le digo, Cristo te ama. Pero nosotros tenemos que entender algo, hermano. La base del evangelio. Mire, yo voy a leer Hechos, la base que hablamos. Y luego voy a volver aquí a Hechos 17. Esto es muy serio, hermano. Ay, padre, pues yo estoy lejos. Mire lo que dice aquí. Sí, hermano, esto es un problema, porque a la persona hay que decirle la verdad. La persona tiene, la conciencia de las personas tiene que entrar en la activación, en la claridad, en la verdad, tiene que resplandecer sobre ellos. Ellos no pueden estar pensando que Cristo le ama y que ellos están en pecado y que Cristo le ama. No, hermano, aquí mire, ellos tienen que saber la verdad. Nosotros no podemos predicar, por eso le dije que iba a repetir esto. ¿Por qué? Porque esto no es solamente para que nosotros lo vivamos, hermano. No es solamente la base y fundamental de nuestro evangelio, lo que creemos y lo que sabemos y hablamos, sino, hermano, que es lo que tenemos que predicar también. Mire, 24 y 25 del 24 de Hechos, mire lo que dice. Pablo, Lucas escribe, pero acerca de Pablo, dice: algunos días después, viniendo Félix, con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Primer punto del evangelio, fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó. Hermano, mire, Pablo se aterró, Félix, se espantó. Pablo lo aterró con el mensaje que le está predicando, de la justicia de Dios, del dominio propio y el juicio venidero, basado en la fe en Jesucristo, hermano. ¿Por qué? Porque lo único que te salva del juicio venidero es la fe en Jesucristo, hermano. Entonces hay gente que están predicando el amor de Cristo y no quieren predicar el juicio venidero, hermano. Nosotros no podemos predicar un evangelio verdadero. No puede faltar la fe en Cristo. No puede faltar lo del dominio propio, de tomar la decisión que cada quien es libre. No puede faltar hablar de la justicia de Dios, de que Dios pague según sus obras. Y no puede faltar el juicio venidero. Decirle a la gente, hermano, que sin Cristo están perdidos, hermano. Usted sabe, usted quiere que yo le diga algo. El amor de Dios, que Cristo te ama. Las personas no pueden entender, sin estas tres columnas, las personas no pueden ni siquiera entender el amor de Dios. Se lo digo claro. Yo aquí le he predicado a personas, aquí en Francia, le he dicho a personas, Cristo te ama. ¿Y usted sabe lo que me han dicho algunos? Bien por él. Y le digo, wow, hermano, pero Cristo dio su vida por ti. Pero yo no le pedí nada, él me responden. O sea, ¿te entiende? Porque dentro de su conciencia no hay un conocimiento, eso no inspira agradecimiento, que Cristo te ama y que murió por ti. No inspira un agradecimiento a nadie que no conozca su condición sin Cristo. Por eso cuando yo inmediatamente le digo, hermano, mira, pero tú tienes que entender algo. Por el pecado tú eres condenado. Y le hablo del infierno, le hablo del juicio venidero. Y le digo, y así es que se manifiesta el amor de Cristo. Porque tú, mereciendo ir al infierno, Cristo vino a morir por ti para que tú no vayas. ¿Tú entiendes por qué que Cristo te ama? Y abren los ojazos, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque lamentablemente, hermano, nosotros últimamente se está predicando un evangelio, que Cristo te ama, y la gente no le está poniendo caso al evangelio. La gente no tiene temor de Dios, porque no se está hablando del juicio venidero, hermano. La gente no tiene temor, hermano, y la gente anda... Usted no se da cuenta, hermano, que a medida que los días pasan, la gente respeta menos las cosas de Dios. Sí, hermano. Menos respeto hacia la cosa de Dios, menos respeto hacia los cristianos, hermano. ¿Por qué? Porque aparte de que hay mucha gente que no está viviendo el evangelio, no viven en santidad, entre otras cosas que no voy a entrar en detalle. Pero aparte de eso también se está predicando un evangelio light, hermano. Porque se está viviendo un evangelio light últimamente, pero también se quiere predicar un evangelio light, hermano. No, usted no puede predicar un evangelio sin hablar de la fe en Jesucristo, sin la justicia y sin el juicio venidero. Un evangelio que carezca de una de esas tres columnas no es un evangelio verdadero. Yo lo siento. Lo siento. Un evangelio sin una de esas tres columnas no es evangelio verdadero. Un evangelio verdadero tiene que estar basado en esas tres columnas: la fe en Jesucristo, la justicia y el juicio venidero. Obligatoriamente, hermano.
Obligatoriamente, hermano. Las personas no entienden, andan perdidos en Cristo y creen que ellos se merecen todo. ¿Te entiendes? Ellos entienden que Dios tiene que ser como ellos creen, que si Dios existe tiene que responder como ellos entienden. Pero lo que ellos tienen que entender es que nosotros nos rebelamos contra Dios, que nosotros transgredimos la ley de Dios todos los días y que nosotros somos culpables por causa de eso y que lo que nosotros merecemos es el infierno y que ahí es donde entra el amor de Dios y que va a haber un juicio, que el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Hay que hablarlo, hermano. Hay que hablarlo. Nosotros le vamos a dar cuentas a Dios por el evangelio que estamos predicando, hermano. Le estamos predicando un evangelio a veces a la gente, hermano, que no le inspira temor. Yo insisto en esto, hermano, no hay temor de Dios. Yo crecí, hermano, yo nací en el 87, hermano. Y yo me acuerdo cuando yo era joven, hermano, incluso hasta para pasar por una iglesia, si había una gente con una música, la bajaba en su vehículo, hermano. Si tenía una gorra, se la quitaba, hermano. Un respeto hacia los cristianos, hermano. Los mundanos nos respetan ya a Dios, hermano. No hay temor de Dios, hermano. Porque se está predicando un evangelio light y se está viviendo uno light también. Entonces la gente no tiene temor de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque no se está predicando la verdad. A Dios hay que tenerle temor por el juicio, hermano. Es una eternidad en el infierno el que no se arrepiente, hermano. Esto hay que predicarlo. Entonces, la gente, nosotros como cristianos, tenemos que volver a retomar el verdadero evangelio, hermano. Decirle la verdad a la gente, hermano, que se van a perder, hermano. Que se van a perder. Entonces, no es que Cristo te ama nada más. Porque ¿cómo una gente entiende que Cristo lo ama? Eso, hermano, yo le digo la verdad. A mí me han dicho muchas veces que Cristo me ama, pero yo no entendía y que el sacrificio, ¿entiendes? Mucha gente ve esto como un símbolo religioso, hermano. Como un símbolo religioso. ¿Por qué murió Cristo? Mucha gente saben que Cristo murió, pero no saben por qué en realidad. ¿Te entiendes? No entienden esto de la ley, de la justicia de Dios, hermano. Usted pecó, usted es culpable. Entonces es necesario, voy a terminar con esto, hermano. Es necesario que no solamente nosotros vivamos este evangelio basado en estas tres columnas, que es la fe en Jesucristo, la justicia de Dios y el juicio venidero, entendiendo todas estas cosas, pero que también lo prediquemos. Porque si usted le predica un evangelio a una gente de un Cristo te ama, hermano, y eso no provoca nada en él, hermano, lamentablemente, la persona va a seguir en su pecado, hermano. ¿Usted quiere que yo le diga un testimonio y ahí termino? ¿Cómo yo me convertí? Va una revelación. Mire, Dios se me reveló en luz, como se le reveló a Pablo, como se le reveló a Jacob, así mismo, con esa luz de gloria, para que usted lo sepa. Y yo no me convertí. No, yo no me convertí. El Señor me habló con una voz de trueno y me dijo, ¿estás seguro que así es como quiere vivir tu vida? Y se fue. Y me dejó analizando. Dice la guerrera, cuando tú dices Dios te bendiga, muchos dicen que todavía están esperando la bendición. Sí, es una falta de respeto. Entonces, hermano, mire, porque se ha acabado el temor, porque no se predica la palabra como es. Entonces, Dios se me revela de esa forma. Hubo una segunda revelación donde yo tuve un segundo encuentro con Dios. Y tampoco me convertí, hermano. ¿Usted entiende? Porque yo estaba atado al pecado, hermano. Yo no quería soltar el pecado por falta de temor. Aunque yo creía en Dios, yo oraba y le pedía a Dios que me trajera. Entonces, cuando Dios viene a buscarme, no quiero, porque amo mal el pecado. Entonces, hermano, la tercera vez que yo tuve un encuentro con Dios, ¿usted sabe lo que pasó? El Señor me llevó a la venida de Cristo. ¡Wow! El Señor me llevó a la venida de Cristo y cuando yo la vi, yo estaba abajo, perdido, hermano, sin esperanza, ya me iba a perder. Cristo ahí llegó y ya yo no me había convertido, perdido. Hermano, el temor que invadió todo mi ser fue algo tan tremendo, hermano. Mira, hermano, cuando yo me desperté, yo estaba dando grito, hermano. O sea que en la revelación yo estaba llorando y fuera de la revelación mi cuerpo estaba llorando también. ¿Usted entiende? El temor tan grande que eso provocó en mí, entonces, hermano. Yo me convertí por temor. Hoy yo permanezco, lo doy gracias a mi papá, que todas las experiencias que he tenido con él me han llevado a enamorarme más de él cada día. Permanezco por amor, pero me convertí por temor, hermano. Hay gente que dice, no, la gente no se puede meter miedo, porque después se convierten por temor y se van, métale miedo. A veces yo le digo a la gente aquí, y quizás tú crees que yo si tú crees que yo te estoy predicando para asustarte, pues sabe que sí. Te estoy predicando para que te asustes, porque esto es de asustarse. Porque el infierno no es un relajo, hermano. Sí, porque hay gente que dice, no, y mi intención no es asustarte, la mía sí, la mía es que tú te asustes. La mía es que tú tiembles de miedo. Porque el infierno no es un relajo, no es un invento. ¿Te entiendes, hermano? Entonces yo me convertí así. Entonces eso es lo que pasa hoy. Por no quererle decir la verdad a la gente, hermano. Y muchos se están convirtiendo en un evangelio light también, hermano. Porque el mismo evangelio que predicamos a la gente cuando se convierten, se lo enseñamos a vivir así mismo, light, tranquilo, no hay problema. No hay que obedecer a la fe, no hay que santificarse. Entonces eso es un problema, hermano.
y nosotros le vamos a dar cuenta a Dios. Y sepa también que no solamente lo que usted hace, lo que usted predica. Hay librito allá, predicó tal mensaje, y esos mensajes se analizan. Y allá usted le va a dar cuenta a Dios. Todas sus obras van a ser pasadas por el fuego. Vamos, predicó tal día esto. Y según lo que usted predique, usted va a recibir allá, hermano. Entonces, hermano, mire, termino aquí. Predique la verdad de Cristo. No es que esté predicando condenación, mandando a la gente para el infierno. No, amado. Son 3 columnas. La fe en Jesucristo, la justicia y el juicio venidero. Sin esas 3 cosas, hermano, la gente no puede entender el amor de Cristo. Que Cristo te ama. ¿Y por qué? Como dicen aquí, bien por Él. ¿Por qué? ¿Cómo así? Bueno, que tú eres culpable, que tú mereces castigo eterno, que hay un infierno preparado para ti. Pero Cristo vino y dio su vida por ti para que tú no vayas a ese lugar. Aleluya. Él pagó para la fianza por ti, para que tú no seas condenado. Porque su amor fue tan grande por ti que dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, lo más preciado que Él tenía, para que tú no vayas a ese lugar. Entonces ahí aplique la venida de Cristo, el amor de Cristo. Y yo tuve una revelación incluso, donde el Señor me estaba enseñando a predicar el Evangelio así. La gente me decía, ay, pero tú eres muy duro predicando. Y en la visión me decía una persona. Y yo le decía, pero acuérdate que Cristo te ama y Él quiere salvarte. O sea, que el Señor me estaba enseñando a través de esa revelación, cuando yo todavía no predicaba en la calle ni en ningún lugar. El Señor me estaba enseñando a través de esa revelación que yo tenía que hablar del amor de Cristo, sí, pero que también tenía que hablar de la condenación. Aunque la gente le turbe, la gente tiene que saber la verdad. Tiene que despertarse de nuevo el temor de Dios en la gente, hermano. Yo no voy a predicar un evangelio a la gente que andan irrespetando a Dios, blasfemando contra Dios, que saben que Dios existe y se quieren hasta burlar, hermano. Uno le da una palabra y hasta se burlan, hermano. Sobre todo en países como Europa, hermano. Aquí. Y musulmanes, yo me paro ahí en la calle, hermano, a predicar el evangelio. Y yo no. Lo que Dios me pone en la boca, yo lo suelto, hermano. No tengo miedo al diablo. Aunque me maten ahí en la calle, hermano. Ya me han brincado musulmanes arriba y me han agarrado y por matarme, pero Dios siempre ha estado conmigo, hermano. Entonces no tenga miedo, hermano. Entonces, más en países de Latinoamérica, hermano, un evangelio libre, hermano, que se predica libremente. No, sobre todo nosotros, República Dominicana, hermano, que estamos libres de predicar el evangelio, hermano. Y a veces que una vergüenza y un miedo. Predique, que el diablo le mete esos pensamientos de miedo y de vergüenza para que usted no hable del Señor. Predique, hable del Señor, porque tenemos que dar cuenta. Le vamos a dar cuenta al Señor. Así que, amado, esto ha sido todo por hoy. El verdadero evangelio, hermano. No se deje engañar. El evangelio tiene su base, obediencia, hermano, a la fe que es en Cristo, la justicia y el juicio venidero. Predique la palabra como ella es. Órele al Señor que le fortalezca. Yo vivo aquí en Italia, dice la hermana Aracelis, hermano, y hay pocos que creen en Dios y blasfeman muchísimo. Sí, hermana, yo tuve el 2000, bueno, yo ya he ido varias veces, pero yo duré como un mes o más, un mes y pico, 2 en Italia. El año antepasado, 2021. Y sí, hermana, yo prediqué, el Señor me llevó a lugares, yo le hablé a hermanos, gente se reconciliaron, pero yo me di cuenta de todo eso. La blasfemia está en la boca de esa persona. Todas las conversaciones de la mayoría de los italianos es una blasfemia, hermano. Terrible. Terrible, hermano. Eso es terrible. Pero oremos por las almas para que Dios la toque, Dios tenga misericordia. Pero prediquemos el evangelio de Cristo como es. Que sepan que todos sus pecados tienen consecuencia el día del juicio, pero que Cristo en su amor vino, el Padre lo entregó para que nosotros seamos rescatados por medio de Él. Y esa es la fe en Cristo, este es el verdadero evangelio. Si alguno tiene una petición personal, póngala ahí para estar orando por eso. Si no, voy a hacer una oración general para terminar. Y todo el que esté ahí, tengo una información que dar, que no la voy a dar en este video, porque este video después lo voy a mover. Quédese ahí, que cortando este en vivo, voy a activar otro en vivo de una vez solamente para pasarle una información a todo el que quiere seguir este ministerio de cerca. Voy a hacer una oración general, voy a terminar y luego activo otro directo para dar una información. Padre, te damos gracias por tu palabra, la cual he predicado y enseñado como siervo inútil que soy. Yo te pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú estés completando tu obra en los corazones. Padre, inclina nuestros corazones a ti cada día más para que te busquemos cada día más. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Te pido, Padre, por tu pueblo que está ahí presente, que tú lo fortalezcas, que tú fortalezcas este pueblo, que tú lo bendigas, que tú extiendas tu mano y sea propicio a la necesidad de cada uno. Padre, en el nombre
poderoso de Jesús. Mira la necesidad del que está padeciendo escasez, enfermedad, ataduras, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que se rompan las ataduras en esta hora. Padre, yo suelto una palabra de liberación en el nombre de Jesús. Yo declaro libertad sobre todo el cautivo ahí, ya sea espíritu de metresa, espíritu de opresión, depresión del diablo. Yo lo ato y lo reprendo ahora en el nombre de Jesús. Yo declaro libertad sobre todo lo que están ahí, Padre. Yo declaro sanidad sobre toda enfermedad en el nombre de Jesús. Neustán y todo espíritu de enfermedad yo lo ato ahora. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús y establezco tu sanidad, establezco tu misericordia, Padre, según tu voluntad se ha hecho, en el nombre poderoso de Jesús. Amados, le damos la gloria a Dios, la honra, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Vamos a terminar este vivo aquí. Quédese ahí que voy a empezar otro para dar una información. Dios le bendiga a todos y será hasta la próxima. Shalom, shalom.